Bien, dentro de las generalidades encontramos esta tablita en la página del Ministerio de Salud, donde nos habla básicamente del agente biológico, que es un virus de la familia Flaviviridae, del género Flavivirus, que pertenece al grupo de los arbovirus, que se relaciona con virus transmitidos por artrópodos o insectos y causantes de fiebres hemorrágicas. Tenemos que el virus tiene 4 serotipos. Tenemos que aquí en Colombia circulan los 4 serotipos y también que su infección puede desencadenar una inmunidad cruzada entre otros serotipos, aunque esto no está completamente demostrado. El modo de transmisión, como se decía, virus transmitidos por artrópodos o insectos. En el caso del dengue va a ser transmitido por el mosquito hembra Aedes aegypti y en algunos casos por el Aedes albopictus, un huésped susceptible que hace humano. Puede tener un periodo de incubación de 3 a 14 días. El periodo de transmisibilidad es el periodo en el cual el paciente puede ser infeccioso para el mosquito, es decir, es durante el tiempo en el cual el virus está haciendo su replicación dentro de las células del humano, y durante ese tiempo, si otro mosquito llega a contactarse con la sangre del humano, pues podría infectarse y después ir a infectar a otras personas. Susceptibilidad: toda persona que no haya presentado la enfermedad previamente por el virus y se traslade a zonas endémicas, es decir, todas personas que anteriormente no hayan sido infectadas por alguno de los serotipos. Igualmente, en caso tal de llegar a contraer alguno de los serotipos, pues después podrá contraer el serotipo 2, y el 3 o el 4. El reservorio es humano y, como ya lo hemos dicho el doctor, la hembra mosquito Aedes aegypti y Aedes albopictus. Dentro de la epidemiología encontramos los datos más actuales hasta inicios de este 2020. A nivel de las Américas podemos encontrar una alta proporción de dengue grave en el 2019, aproximadamente con un 4% a comparación de los años anteriores. Y pues aquí hasta el inicio del 2020 iba aumentando un poco, entonces se esperaría pues que se siga manejando bien. A nivel de Colombia, aquí observamos la circulación de 3 de los serotipos del dengue. Podemos observar, según los colores, el incremento al lado izquierdo inferior. En rojo están como los departamentos donde hay una mayor preocupación, un mayor incremento. Entonces aquí está importante Huila, Amazonas, la zona costera, la Orinoquía. Y nosotros, los vallecaucanos en Cali, que somos endémicos. Dentro de la patogénesis, encontramos que inicia con la picadura, como yo decía, del mosquito hembra Aedes aegypti, inocula el virus que llega a la circulación sanguínea y va a infectar al sistema monofagocítico del organismo, es decir, a las células, a los macrófagos y a los monocitos. El virus va a hacer su proceso de adhesión y de replicación. Como les decía anteriormente, cuando está haciendo ese proceso de replicación de viremia, es cuando el ser humano es susceptible, se vuelve infeccioso para los mosquitos. Tenemos que, ya que el macrófago no puede lisar al virus, entonces él va a secretar citoquinas, mediadores proinflamatorios, como lo podemos ver aquí con las células dendríticas, con los monocitos, los cuales van a activar a células de la respuesta inmune, como los linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, en el caso de los monocitos, a los natural killer, los cuales van a secretar más citoquinas, más mediadores vasoactivos que van a llegar a actuar sobre el endotelio. Entonces, van a actuar sobre el endotelio vascular y van a causar un aumento en la permeabilidad vascular que va a llegar a una extravasación
del plasma, es decir, vamos a tener una fuga del plasma, una salida del plasma hacia el espacio intersticial. Tenemos aquí el evento también de la inmunopotenciación, que ocurre cuando el paciente, por ejemplo, se infectó con el serotipo 1, lo superó, ya tiene anticuerpos contra el serotipo 1, pero después llega y se infecta con el serotipo 2. Esos anticuerpos esos anticuerpos del serotipo 1 no van a neutralizar al serotipo 2, sino que sencillamente van a llegar y se van a unir a él, causando así que aumente la respuesta inmune. Entonces vamos a tener más macrófagos y más monocitos infectados. Entonces se van a secretar más citoquinas, más mediadores proinflamatorios y la lesión endoteliovascular va a aumentar. Entonces aparecen lo que se conoce como las petequias y los exantemas papulomacular. Entonces la inmunopotenciación es un evento que, como le dice la palabra, hace que se potencie, que aumente la respuesta inmune. Bueno, dentro de los cuadros clínicos aquí tenemos parte de lo que es el algoritmo que subió el Ministerio de Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Aquí encontramos cómo se debe clasificar al paciente desde el momento inicial. Esto es muy importante. Entonces se deben tener en cuenta como unos puntos de criterios de inclusión. Entonces, para un dengue sin signos de alarma, encontramos una persona que vive o ha viajado en los últimos 14 días a zonas con transmisión del dengue, que presenta un cuadro febril entre 2 a 7 días de evolución y que puede presentar las siguientes manifestaciones, como vemos aquí, náuseas, vómitos, el exantema, cefaleas, dolor retroorbitario, esto es también muy característico del cuadro de dengue, la mialgia y artralgia, es decir, dolor muscular y articular, las petequias o prueba de torniquete positivo. Aquí nos hablan de la prueba de torniquete, que es una prueba que puedes hacer durante el examen físico. Entonces, después de tomarle la presión sanguínea a tu paciente, tú insuflas el manguito hasta que queda en un punto medio entre la presión sistólica y la diastólica. Lo sostienes durante unos 5 minutos en el caso de los adultos y unos 3 minutos en el caso de los niños. Después observas la aparición del exantema y cuentas la cantidad de brotes de puntitos que salen. En el antebrazo, si cuentas más de 20 puntitos, entonces ya te lleva como un diagnóstico indirecto, al dengue. También tenemos la leucopenia para clasificar a un paciente en dengue sin signos de alarma. Para clasificar a un paciente con signos de alarma, entonces tenemos todo caso de dengue que cerca y preferentemente a la caída de la fiebre presenta uno o más de los siguientes signos. Aquí, ¿por qué hablamos de la caída de la fiebre? Porque aquí, pues en un inicio había un cuadro febril agudo, pero después poco a poco empieza la fiebre a disminuir. Pero cuando disminuye por debajo de la temperatura basal, es decir, por debajo de los 37 grados centígrados, entonces allí ya podemos ir guiándonos un poco hacia un dengue con signos de alarma. Aquí también pues, es importante preguntarle al paciente si anteriormente pues, había tenido fiebre, de tanta temperatura y pues ahora hacer la disminución. Entonces, eso sumado al dolor abdominal intenso o mala palpación, vómitos persistentes, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo, irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia y aumento progresivo del hematocrito. Entonces, aquí lo que vamos a encontrar en un hemograma es que va a aumentar el hematocrito, pero van a disminuir las plaquetas por la acción del aumento de la permeabilidad vascular, entonces aumentó la extravasación. Para clasificar a un paciente con dengue grave, entonces tenemos todo caso de dengue que tiene una o más de las manifestaciones: choque o dificultad respiratoria, choque
evidenciado por pulso débil o indetectable, taquicardia, extremidades frías y llenado capilar. Tenemos también un sangrado grave y compromiso grave de órganos. Esto ya es como la etapa más grave, más crítica a la que nos puede llegar un paciente. Entonces es muy importante, como les decía, desde el inicio hacer una correcta clasificación. Bueno, aquí encontramos cómo va evolucionando según los días la enfermedad. Entonces, como les decía en un inicio, tenemos una temperatura alta, un cuadro febril agudo, que después hacia entre el tercer y más o menos el quinto o sexto día va disminuyendo. Entonces allí ya me preocupo y pienso en un dengue con signos de alarma. En cuanto a los eventos clínicos potenciales, entonces, en los primeros 3 días se puede presentar la deshidratación por el cuadro febril y después podemos tener el choque, las hemorragias, pueden ser hemorragias de mucosas como cuando el paciente nada más se cepilla y ve que sangra en sus encías, entonces aquí ya son signos. En cuanto al laboratorio, como les decía en un inicio, tengo plaquetas normales, pero poco a poco van bajando. En cambio, el hematocrito va normal, pero después va aumentando. Y vemos en la fase de recuperación que ya todo como que se normaliza, tanto las plaquetas como el hematocrito. Y en la fase febril, como les decía también, es donde encontramos el pico de la viremia. Bien, dentro de el diagnóstico tenemos pruebas de laboratorio, hemograma completo, se debe hacer, digamos que en un determinado periodo. Si tengo a mi paciente hospitalizado, entonces, no sé, digo que de cada 6 horas o cada 8 horas, entonces estoy vigilando las plaquetas y el hematocrito. Y también pues el hemograma es como una guía para yo saber también pues, cómo están las plaquetas y así mismo decidir si mando a mi paciente para la casa o si lo estoy hospitalizado. La serología IgM se puede realizar a partir del quinto día de inicio de la infección porque es cuando ya empiezan a aparecer los anticuerpos. La PCR, que es prácticamente como la prueba diagnóstica más certera, y la prueba de torniquete, como les decía, allí se observan los puntitos del exantema y otras pruebas complementarias que se pueden realizar ya cuando yo tengo a mi paciente con signos de alarma, con sangrado, porque pues puede llegar a una falla multisistémica. Entonces también debemos complementarnos con transaminasa, gases arteriales, electrolitos, glicemia, nitrógeno ureico, creatinina, enzimas cardíacas, cultivos, radiografía de tórax, ultrasonografía torácica o abdominal, ecocardiograma y electrocardiograma. Bueno, dentro del tratamiento tenemos que lo principal es que el paciente y su familia revisen dentro de su casa, dentro de su comunidad, si tienen pues los puntos donde puede proliferar el mosquito. Esto ya lo veremos un poco más adelante, que son puntos donde hay aguas estancadas, floreros sin recambio de agua, acumulación de aguas después de las lluvias, entre otros. Principal también el reposo, sea dentro de la clínica si el doctor decidió dejarlo hospitalizado o sea dentro de su hogar. La rehidratación oral o vía endovenosa, los mosquiteros para prevenir que el paciente dentro de la fase febril pues, pueda ser contactado por mosquitos que se pueden infectar, y el paracetamol tanto en adultos como en niños. Aquí pues también cambia la dosis. Importantísimo no recetar al paciente otra cosa que no sea el paracetamol y pues su rehidratación, porque si recetamos otros AINES, entonces podemos causar un efecto antiagregante plaquetario, que es lo que cumplen los otros AINES, y en caso tal de que el paciente evolucione a un sangrado, no lo vamos a poder controlar. Dentro de los cristaloides, para la reposición de líquidos, entonces tenemos que es importante, según la clasificación del paciente, entonces si lo clasifique dentro de un dengue sin signos de alarma, le administro de 2 a 4 mililitros por kilogramo por hora.
Si es un dengue con signos de alarma, aumentamos una mayor dosis de 10 mililitros por kilogramo en una hora. Si es un dengue grave, entonces ya debe ser mucho más alta la dosis, 20 mililitros por kilogramo en 15 a 30 minutos. En el caso de las embarazadas o un adulto mayor, 10 mililitros por kilogramo en 15 o a 30 minutos. Importantísimo también tener en cuenta eso porque si llego a administrar una dosis equivocada, entonces podemos dar al paciente a otro. Damos una espera que a nuestra compañera tiene problemas de conexión. Denos un segundo, por favor. Bien, dentro del enfoque a población vulnerable, tenemos que en la mayoría de las ocasiones se relaciona con dengue, principalmente por la falta de educación a la población, es decir, muchas veces desde las gobernaciones, desde las alcaldías, se realizan campañas, pero no siempre se garantiza que lleguen a todas las poblaciones. Entonces, pues, en muchas ocasiones las personas no saben que con las aguas, que con la acumulación de aguas puede proliferar el mosquito, entonces este se convierte como en un círculo vicioso. Tenemos como puntos, como aspectos, el aumento de la población, es decir, en megaciudades, en pobreza. Entonces tenemos que en muchas ciudades se encuentran como lo que se llaman como las invasiones, como un grupo de personas que viven en condiciones precarias y pues aún así no conocen sobre este tema. Urbanización sin control ni planificación. Dale. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo se relaciona el dengue con la... Entonces, Contreras es una de las naciones, uno de los mayores de las públicas, regiones tropicales y subtropicales como sobre el sector nacional. Así que bueno, vamos a contextualizarlo un poquito. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el dengue se presentaba como una fiebre y de dolores osteomusculares. La sintomatología no era más que esta y los pacientes se recuperaban pues fácilmente. A partir de 1945, hacia el año de hoy, empezó a presentarse, o sea, el virus de cierta manera pues mutó y evolucionó y empezó a presentarse de una forma muy severa como lo era pues las apariciones de las posibles complicaciones hemorrágicas. Y pues a esto los bienes se permiten entrar en shock y empezaron a morir muchas personas por dengue. En especial se presentaba mucho en personas que viajaban y pues turistas. Entonces, durante las epidemias de 1970, también se presentaron dengue. En esa época más o menos en Colombia hubieron más de 1.500.000 casos de dengue reportados. Y se atribuye esto más que cualquier cosa al clima que tenemos en nuestro territorio nacional y a las
condiciones de pobreza en las que habitan los habitantes del país. De esta manera, entonces tenemos que en Colombia hay viviendas y hogares que son como totalmente beneficiosas para la vez poder reproducirse, que son viviendas con desagües construidos con desechos, agua almacenada por más de 7 días, ausencia de abastecimiento individual de agua corriente o agua potable, el uso de depósitos de basuras, lo que podemos decir destapadas y clandestinas, que las podemos ver a las orillas de los ríos, entre otros, estados socioeconómicos. Y ese mal estado socioeconómico nos va a implementar que las personas sean vulneradas de derecho a la salud, que es un derecho fundamental. De esa manera, No, creo que ya. ¿Me escuchas? Hola. Erika, te escuchamos. Bueno, listo, entonces digamos. ¿Quieren que repita o seguimos? Hola. Sí, dale, repítelo. Bueno, listo, entonces empezamos. En cuanto, bueno, controlar la reproducción de la Aedes en Colombia se ha vuelto un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país de suelo tropical y él es endémico en esos lugares. Contextualicémonos un poquito históricamente. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el dengue se presentaba, pero se presentaba simplemente como una fiebre y un dolor osteomuscular que se recuperaba fácilmente. A partir de 1945 hacia nuestros días, empezaron a haber severas complicaciones y distintas maneras de manifestación del virus, como lo son hemorragias, y en algunos casos los pacientes entran en shock y morían. A partir de ahí en adelante empezaron a haber muchas muertes por dengue. En Colombia, más o menos para las epidemias que hubo de dengue de 1970, para acá más o menos se presentaron más de 1.500.000 casos de dengue. Y se le atribuye esto pues al clima que reposa en nuestro territorio nacional y las condiciones de vida que acobijan a nuestros habitantes. Es así que vamos a tener que las viviendas y los lugares de efecto para la proliferación de la Aedes son viviendas con desagües obstruidos por desechos, agua almacenada por más de 7 días, ausencia de abastecimiento individual de agua corriente, el uso de depósito de basuras destapados o clandestinos, mal estado socioeconómico, y este mal estado socioeconómico también tiene que ver con el difícil acceso a salud que tiene nuestra población. Y es allí en donde entra un papel importante la vulneración al derecho de la salud, que es un derecho fundamental que tenemos todos. Por ende, si las personas no tienen los suficientes recursos, no van a tener acceso a un buen régimen de salud, y muchas de esas personas se complican y mueren y quizá ni siquiera se enteran que tienen dengue. También vamos a tener que la urbanización y la planificación con un crecimiento desacelerado que no es controlado en las poblaciones, como es pues la sobrepoblación, el incremento de trastorno aéreo debido a que si tenemos una persona que viaja de turista a un lugar en donde el Aedes es endémico y se contagia y regresa de retorno a su lugar de origen, puede contaminar a las personas con las que convive sin saber que es portador del virus. Es así como pues es lo fácil de diseminarse y lo difícil de controlar. Entonces, más del 70% de los países con enfermedades tropicales como el dengue se incluyen en los países más pobres del mundo. Son atacados por esta enfermedad porque cuentan con muchas condiciones en los que el agente vector puede proliferarse y deliberadamente. En Colombia predominan específicamente los bajos recursos, como lo habíamos dicho, los desastres naturales como avalanchas y desbordamientos de ríos, lo que va a causar estancamiento de aguas y que la Aedes se prolifere.
las condiciones de vivienda, que son como un saneamiento insoluble, que lo habíamos dicho anteriormente. Hay personas que viven a orillas de ríos sin ningún control. Lo que habíamos dicho, para la salud pública se volvió un problema el Aedes, y no solo con eso, las políticas de gobierno en este momento han disminuido mucho las campañas para evitar su diseminación, como lo eran las famosas fumigaciones que se hacían en los distintos lugares del país. Ya no se están haciendo con la misma frecuencia, o en su defecto hay lugares donde ya ni siquiera se practican. Tenemos la exclusión social, como las personas de escasos recursos que pues no tienen cómo acceder a la salud, inadecuada infraestructura para el establecimiento del agua, poco control de desechos sólidos, poco acceso a la salud de calidad por parte pues de los pacientes. Y es así que para contrarrestar el problema del dengue y el Aedes se debe trabajar fuertemente en la correcta administración de recursos para las poblaciones y que se encuentran pues en bajas condiciones, y sensibilizar a las personas de la importancia que es saber manejar los desechos y los estancamientos de agua, porque si no educamos a las personas no podemos esperar que deje de presentarse, porque va a haber una mayor diseminación. También pues lo que había comentado hace un momento, se han bajado gradualmente demasiado las campañas que se hacen para controlar pues el Aedes, y eso aumenta los casos de dengue cada año, que como lo habíamos visto en el 2019, se presentaron demasiados casos. Y básicamente un mensaje que les queremos dejar es que pues si toda la sociedad y los gobiernos participan, podríamos pensar quizá en la eliminación del dengue para siempre, pero esto solo lo podemos lograr educando a la población y buscando la manera de que todos tengamos derecho a acceder a salud con un excelente servicio, y que en lo posible pues abarque a todas las personas, no solamente en el territorio nacional, sino en el mundo, porque el dengue es un problema no solamente en nuestro territorio, sino a nivel mundial. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Vamos a dar un espacio por si alguien quiere escribir alguna pregunta, o pueden también activar su micrófono y hacerla. O si de pronto quieren hacer algún aporte o algo que piensen sobre esta enfermedad y demás. Bueno, como no hay preguntas, entonces ya vamos a dar por finalizada la reunión. Les agradecemos a todas las personas que asistieron, y el 27 de este mes vamos a tener una charla sobre prematuridad, entonces los esperamos. Por el grupo vamos a estar compartiendo la información. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día.